Proclama del movimiento anexionista de 9 de agosto de 2023. El movimiento anexionista no apoya la restauración de la suplantadora y fallida República Unitaria y Democrática para la solidaridad humana, el bienestar colectivo y la justicia social de 1940. La fundación de una nueva república o una nueva constitución nacida de la voluntad del pueblo, dígase, de la voluntad de la mayoría en contra de la minoría, del centralismo democrático, base política del comunismo. La actualización de los conceptos del Estado y el derecho, adaptada a la realidad del siglo XXI, pues nada provechoso se ha aportado a los conceptos de república o monarquía parlamentaria en siglos. Plebiscitos imposibles que cuentan con la buena voluntad de una tiranía y que buscan legitimar la voluntad del pueblo en detrimento de la libertad individual. Luchas pacíficas para enternecer corazones de tiranos y obtener reformas parciales dentro del orden de cosas actual. Falsas brigadas 2507 que todavía no lanzan el primer disparo. La mezcla de proyectos y conceptos incompatibles, solo para evitar fricciones políticas. El movimiento anexionista propone la exigencia a los Estados Unidos de intervenir militarmente a Cuba en cumplimiento del artículo 7 del Tratado Permanente firmado entre los Estados Unidos y Cuba en 1903, ratificado en 1934 y plasmado en la existencia perpetua de la base naval de Guantánamo. Que dicha base tiene que cumplir la función para la que fue creada, la defensa de la soberanía de la isla, hoy casi inexistente, dado su control por parte de imperios orientales, y la protección de su población. La anexión de Cuba a los Estados Unidos como un estado más de dicho país, sabiendo que es esta la forma más viable para salir de las deplorables condiciones actuales de la isla. Ofrecer el archipiélago cubano a los Estados Unidos como garantía de que por las pérdidas derivadas de una intervención militar o cualquier otra pérdida sufrida en el pasado en Cuba recibirán justa compensación. La reconstrucción de la República de Cuba, el Estado constituido en 1901, tal cual fue fundada, sin reformas constitucionales y con la enmienda Platt, en cumplimiento de la sección 4 del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos, que exige a los nuevos estados constituirse como república. El precedente de que ni la Unión Americana ni estado alguno ha tenido más constitución que la fundacional. El hecho de que la Constitución de la República de Cuba es compatible con la federal de los Estados Unidos, dado que fue asesorada precisamente por autoridades de ocupación estadounidenses. El precedente de que los resultados de la Constitución de la República fueron los más grandes de la historia de Cuba y que esto por sí solo sería motivo para reconstruirla. Véase que solo bajo el último gobierno de la República, el del presidente Gerardo Machado, se construyó la casi totalidad de la infraestructura actual de la isla y gran parte del patrimonio que hoy visitan los turistas. El principio de que una república no tendrá más que una constitución, por lo mismo que un individuo no tendrá más de una partida de nacimiento. El principio de que las constituciones no se derogan y suplantan, sino que en caso puntual e imprescindible se enmiendan. El hecho de que la Constitución de la República de Cuba, 1901, no fue derogada sino de forma tácita, ilegal y violenta, que tal y como reconoce la ONU, la bahía de Guantánamo es un territorio no incorporado de los Estados Unidos porque es legal, y que dicha legalidad implica la vigencia del artículo 7 del Tratado Permanente de 1903, ratificado en 1934, la vigencia del artículo constitucional que le dio lugar a dicho tratado, la enmienda Platt, la vigencia a efectos geopolíticos de la Constitución a la que pertenece la enmienda Platt, la de 1901, la devolución de la isla de Pinos a los Estados Unidos como consecuencia de las violaciones cometidas por la parte cubana respecto a lo pactado en el artículo 3
del Tratado Hay-Quesada de 1903, pudiendo regresar a la territorialidad de un futuro Estado estadounidense de Cuba. El movimiento anexionista afirma que el anexionismo es opuesto a los sentimientos nacionalistas, causantes estos últimos de todo tipo de agravios, guerras, estancamiento y subdesarrollo, que para salir de su rezago generalizado, gran parte de la población cubana debe depurarse de la doctrina nacionalista, socialista y antiamericana que le ha sido inculcada desde 1933, así como del culto al hombre, héroes, mártires, caudillos, y cultivarse en materia de derecho constitucional, historia y geopolítica. Sustituir conceptos políticos progresistas, revolucionarios o basados en sentimientos por otros de tipo conservador y pragmático. El movimiento anexionista en nombre de la República de Cuba y de la ciudadanía cubana pide disculpas formales a los Estados Unidos por los sistemáticos agravios realizados a este país por las autoridades y gran parte de la población de Cuba desde 1933. Da las gracias a los Estados Unidos, su mejor aliado y tutor legal, por todo el apoyo ofrecido a los cubanos desde 1898 hasta la actualidad, por ser el único país que le ha hecho frente a las tiranías de la isla desde tiempo de Ramón Grau en 1934, por las medidas de contención hacia la isla y por el cumplimiento de su parte del tratado permanente entre ambos países, protegiendo la soberanía de la isla y a su población en territorio estadounidense. Agradece formalmente la caridad de los ciudadanos y autoridades estadounidenses que nos han acogido en su tierra en calidad de hijos adoptivos, permitiéndonos trabajar en igualdad de condiciones con ellos y enviar remesas a quienes permanecen en la isla. Notas y aclaraciones. No hay forma de evitar que un Estado fallido que se reconstruye vuelva a fracasar. La Constitución de 1901 es técnicamente infalible, pero el país al que pertenece, no. No hay forma de salvar la República de Cuba fuera de su anexión a los Estados Unidos. No existen diferencias idiomáticas o culturales entre Cuba y los Estados Unidos, pues la cultura cubana es la misma de Hialeah, y Hialeah está en los Estados Unidos. El anexionismo no es algo nuevo, sino la tendencia política más antigua de Cuba. A lo largo de su historia, Cuba ha pasado por todas las posibles formas de organización social y de gobierno, menos por la anexión o pertenencia territorial a un Estado de derecho. Y, visto que todas las demás fallaron, que a Cuba no le falta nada en el plano geográfico y que el 100% de los estados de la Unión Americana son desarrollados, el éxito de este proyecto está más que asegurado. El anexionismo cubano se sostiene sobre bases históricas y jurídicas. No es un capricho ni una opción más. Cualquier país no tiene una constitución asesorada por autoridades de ocupación estadounidense, un tratado permanente con los Estados Unidos, ni ha sido territorio de dicha unión por 7 años y por tanto no están en la misma condición que Cuba para solicitar la anexión. La tiranía cubana no se debilita en la medida en que aumenta el número de presos políticos, sino que se fortalece. Para sacarla del poder se necesita una fuerza letal superior a la suya, y esa solo la tienen los Estados Unidos. Solicitar una intervención a los Estados Unidos no equivale a pedírsela a otro país, pues otro país no tiene el papel histórico, las condiciones ni la intención de los Estados Unidos para acabar con la tiranía cubana. El precedente de 1906 muestra que una solicitud realizada por bandos beligerantes llevaría a la intervención siempre que les demos garantías. Los cubanos hemos violado cada letra del Tratado Permanente, la Enmienda Platt y la Constitución de 1901 desde 1933. Ya no somos confiables, necesitamos dar garantías y no hay mejor garantía que el territorio físico de Cuba, de valor incalculable. Mientras se ve a los Estados Unidos como un país del que aprovecharse, cuando la soberanía ya no nos permita sobrevivir, seguiremos emigrando. Mientras culpemos a los Estados Unidos por nuestros problemas y repitamos cada patraña que suelte el régimen cubano en las redes por puro sensacionalismo, seguiremos en el bando de la tiranía. Mientras sigamos repitiendo que los cubanos podemos solos y tomando como ejemplo países subdesarrollados, seguiremos en el subdesarrollo. Hasta los comunistas saben que Cuba no puede sola, que es un país sin vida propia,
una dependencia de las remesas, el pollo, el grano de barredura y las donaciones de los Estados Unidos. Hasta los comunistas más radicales y los nacionalistas más ortodoxos claman por el fin de las medidas de contención a la isla, reconociendo con ello que los cubanos solos no podemos. ¿Cuánto más atrasado hay que ser para gritar lo que sus propios promotores negaron, que los cubanos podemos solos? Para negar las leyes más básicas del libre mercado y la integración geopolítica. Es un mito que los cubanos en el exterior podemos reconstruir la isla en su totalidad, cuando nuestro patrimonio conjunto no alcanza para reconstruir las calles de La Habana. Es un mito que los cubanos construimos a Miami desde 1959 sobre un pantano poblado de caimanes, que cuanto más no podríamos hacer con Cuba, ignorando que dicha metrópolis, fundada por el habitante de Ohio, Henry Flagler, en 1896, para 1958 ya tenía más de 1 millón de habitantes, 30% más poblada que La Habana, todo por el orgullo y la soberbia, para no dar las gracias. Es un mito que los cubanos triunfamos en los Estados Unidos, cuando en este país no solo los cubanos triunfamos, sino todo el que se lo propone, independientemente de su etnia o nacionalidad, pues en última instancia, tal triunfo está asegurado por la institucionalidad de los Estados Unidos y no por los superpoderes mágicos de determinado grupo demográfico. Es un mito que los estadounidenses deben estar agradecidos de nosotros, pura soberbia nacionalista. Los agradecidos debemos ser nosotros. Mientras estemos orgullosos de algo a lo que pertenecemos por casualidad y que no nos beneficia en nada, seguiremos en el mismo punto. Mientras los jóvenes cubanos abran una cámara o usen un micrófono para hablar de sentimientos, de victimismo, de dioses humanos del pasado, de apóstoles y héroes, de revoluciones dentro de revoluciones, de gestas, traiciones, simbolismos, amor, odio, patriotismo, pertenecerán a la misma generación de sus padres y sus abuelos y nada cambiarán. Mientras sigamos usando el idioma al revés para el caso de Cuba, pensaremos que nuestros cerebros están lavados y le temeremos a nuevos lavadores de cerebros. Debemos aceptar que nuestros cerebros están sucios, llenos de basura, y que nosotros mismos debemos lavárnoslo. Mientras apelemos a congas y marchas para exigir o implorar al esclavista que afloje los grilletes de sus esclavos, seguiremos en la esclavitud. Mientras cifremos las esperanzas en que un hecho casual, el aburrimiento o un mal sueño de algún general acabará un buen día con la tiranía, estaremos asegurando su eternidad. La tiranía cubana solo se caerá cuando los marines estadounidenses pongan sus pies en la parte de la isla correspondiente al estado fallido, pues los estados fallidos no se arreglan por sí solos, se les entra en orden desde fuera y por la fuerza. Cuba fue un estado de derecho cuando Estados Unidos la asesoró para constituirse en república y volverá a hacerlo cuando convenzamos a los Estados Unidos de regresar, esta vez para quedarse. El apoyo militar estadounidense a Ucrania en la guerra actual demostró una vez más la seriedad de los Estados Unidos en el cumplimiento de sus pactos en el caso ucraniano respecto al memorándum de Budapest. Si los cubanos entendiéramos la mitad de lo que entendía el gobierno ucraniano en materia geopolítica, no estaríamos en esta situación. Los soldados estadounidenses no van a aparecer en Cuba si no los llamamos, y desde 1906 no se solicita una intervención militar estadounidense desde la isla. Hace falta un cambio radical de ideología, del progresismo y el nacionalismo al liberalismo clásico, el pragmatismo y el conservadurismo. Hay que cambiar ideas novedosas por conocimiento, cuentos por cuentas, sentimientos por cálculos y opiniones por criterios de rigor científico. Del movimiento anexionista a los cubanos. Si puedes cantar el himno de los Estados Unidos o levantar su bandera por encima de la tuya, con una sonrisa y por pura conveniencia, estás sano. Eres el hombre más libre y listo del mundo. Si viviendo fuera de Cuba o pasándola mal dentro de la isla, la palabra anexión te molesta, le creíste a la maestra que te adoctrinó a ti y a tus ancestros desde 1933 y compartes al menos la mitad de la filosofía moral del PCC. Anexión no es sumisión ni dependencia, es igualdad y colaboración. Anexión no es lo opuesto a libertad, sino causa de esta. Anexión no es pérdida de identidad, sino lo opuesto. Los Estados Unidos son un país, pero no una nación o una tribu. Y los cubanos podemos coexistir
con el resto de culturas. En los Estados Unidos es tal el respeto a la diversidad que ni siquiera poseen una lengua oficial. Ninguna ley de los Estados Unidos obliga a un polinesio de Hawái, a un hispano de Nuevo México, ni a un cubano de Miami a convertirse en anglosajón. Tampoco lo harían con habitante alguno de la isla de Cuba tras una anexión. ¿Cómo lograremos la intervención militar y la anexión de Cuba a los Estados Unidos? En la noche y en condiciones de seguridad, pintar en inglés con chapapote y manchados de rojo en una carretera o una zona altamente visible o frecuentada por turistas, periodistas o personal diplomático, SOS Stop the Civil War. SOS paren la guerra civil. SOS Stop the Genocide. SOS paren el genocidio. SOS Inspect Cuba. SOS inspeccionen a Cuba. SOS Inspect the Cuban Jails. SOS inspeccionen las cárceles cubanas. SOS USA Military Intervention. SOS intervención militar de los Estados Unidos. We love USA. Amamos a los Estados Unidos. We want to be Americans. Queremos ser americanos. Annexation Cuba USA. Anexión de Cuba a los Estados Unidos. Por la mañana, con el zoom de la cámara y a una distancia prudencial, filmando a los represores mientras borren los carteles y recitando el contenido de estos. En cada oportunidad, poner el himno nacional de los Estados Unidos en el teléfono, en la casa, en fiestas, en el trabajo, en la calle y filmar el momento y lo que pueda provocar. Subir los videos a las redes o mandárselos a personas confiables para que los suban y los promocionen en agencias de prensa estadounidenses y de lengua inglesa. Cuando prenda el estado de opinión, manifestarse en zonas que sean visibles desde la embajada estadounidense, con ropas coloridas y pidiendo lo que dicen los carteles, con agua, algo de comida y palos u otros objetos afines para enfrentarse a posibles paramilitares. Y si aún ocupando la isla, el Congreso de los Estados Unidos nos rechaza la solicitud de anexión, la repetimos a los 2 años y si es necesario convertimos la solicitud de anexión en nuestro deporte nacional. Levantamos la bandera americana por encima de la cubana, declaramos unilateralmente que Cuba es el Estado 51 de los Estados Unidos, expedimos pasaportes libremente para estadounidenses, eliminamos los aranceles a los inversores y productos de los Estados Unidos, adoptamos el dólar estadounidense como moneda de Cuba, exhortamos al FBI y a la CIA a abrir oficinas en Cuba y volvemos a la carga cuando cambie la legislatura. Cuba nunca volverá a ser la misma, en fe de lo cual suscribo la presente este 9 de agosto de 2023 y el 247 de la independencia de los Estados Unidos de América.